Entrevista. La entrevista. En INE Radio. Bienvenidas y bienvenidos a La Entrevista. Yo soy Carla Garduño y hoy nos acompaña el consejero electoral del INE, Uqib Espadas, presidente de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, con quien platicaremos sobre la consulta previa, libre e informada a personas, pueblos y comunidades indígenas en materia de autoadscripción calificada que está realizando el Instituto en estas fechas. Bienvenido, consejero. Muchas gracias. Es un honor estar con usted aquí en esta cabina. Y pues para empezar a hablar de esta consulta, primero quisiéramos preguntarle por qué esta consulta es importante y por qué la está haciendo el INE. Bueno, a ver, la consulta es importante porque es la concreción de una obligación legal y convencional del Estado mexicano de consultar a los pueblos indígenas de todas aquellas medidas administrativas o legislativas que los afecten o los impacten directamente. Para que hubiéramos llegado, digamos, a que se nos ordenara emitir unos lineamientos, es porque ¿qué pasó antes? ¿Cuál es el antecedente? ¿Que hubo irregularidades o qué había pasado con estas representaciones indígenas antes? Bueno, la Sala Superior estableció que para que una persona acreditara su derecho a participar de estas acciones afirmativas, debía cumplir con algo que denominó la autoadscripción calificada, es decir, además del mandato constitucional que establece que la conciencia de su pertenencia a un pueblo indígena será el elemento fundamental para decidir a qué personas se aplican los derechos indígenas, se estableció que para garantizar que en efecto se trata de una persona indígena y no de alguien que lo pretende para aprovecharse de una acción afirmativa que no le corresponde, se tendría que obtener la calificación de esta autoadscripción, es decir, un instrumento a través del cual una autoridad tradicional u organización indígena hiciera constar que efectivamente él o la aspirante tienen una vinculación con la comunidad a la que dicen pertenecer. Se generó así esta idea de la autoadscripción calificada, este requisito de la autoadscripción calificada. El problema es que en la elección de 2021 fue objeto de todo tipo de disputas. Por un lado, no es claro quiénes son los que deben emitir este tipo de constancia, en virtud de que en muchísimas partes la población indígena no reconoce autoridades tradicionales, por ejemplo, y entonces pues se ha recurrido a otro tipo de autoridades como autoridades ejidales o municipales, incluso organizaciones no gubernamentales, y esto generó una gran disputa. Por un lado, se argumentó en diversos casos que la persona no cumplía realmente con el requisito, que no se trataba de candidaturas auténticamente indígenas, y por el otro, hubo reclamos de que el mecanismo no era realizable para distintas personas que, siendo indígenas, no podían obtener una calificación de esta naturaleza. Ante esto, la Sala establece que son necesarios mecanismos que den certeza para reconocer quiénes son los titulares de estos derechos, a quienes realmente corresponde ocupar estas candidaturas, y en consecuencia ordena al INE establecer lineamientos que garanticen esta certeza, es decir, lineamientos cuyo cumplimiento tenga como resultado que las personas que compiten por una acción afirmativa indígena sean auténticamente indígenas. Claro, la Sala nos ordena los lineamientos, pero ¿la idea de la consulta es del INE? No, la idea de la consulta está plasmada en el convenio 169 de la OIT, como un derecho de los pueblos y comunidades indígenas en general a ser consultados de las decisiones de los estados correspondientes. Es decir, este tipo de consultas no solo son aplicables en materia electoral, sino en cuestiones medioambientales, de reestructuración municipal, obra pública, en fin, es amplísimo. De acuerdo con el convenio 169, cualquier medida administrativa o legislativa que tenga efectos sobre población indígena tiene que ser consultada con esta población. O sea, no podría ser de otra forma. Independientemente de lo que mandate el tribunal, para llegar a unos lineamientos tiene que haber una consulta. Para llegar a unos lineamientos de esta naturaleza tiene que... Porque los involucra a ellos. Sí, efectivamente. Además, en este caso hay que considerar que es la primera vez que se les va a consultar sobre la cuestión de autoadscripción calificada misma.
Esto es muy importante porque tratándose de una decisión judicial, esto no tenía por qué consultarse previamente, pero ahora, con vistas a unos lineamientos de aplicación general, es decir, tratándose de una medida administrativa, pues es el momento en el que los pueblos indígenas pueden opinar sobre todo este proceso en su conjunto, sobre estos instrumentos para garantizar el debido ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas. Claro, y ahora, ¿qué va a implicar esta consulta? ¿Cómo se va a llevar a cabo en el INE? Bueno, esta consulta se realiza a través de reuniones que tendrán lugar en los 32 estados de la República y en los distritos indígenas en los que se compitió en la elección pasada, a donde podrán concurrir en fechas y horas específicas, podrán concurrir representantes de pueblos y comunidades indígenas, personas pertenecientes a estos pueblos de manera individual, a emitir su opinión sobre cómo deben ser estos lineamientos, es decir, qué características debe tener la autoadscripción calificada, cuáles son los instrumentos idóneos para calificar la autoadscripción de las personas y cómo lograr que esta medida garantice, por un lado, que nadie que no sea parte de un pueblo indígena usufructúe derechos de los pueblos indígenas y, por otro, que los indígenas tengan pleno acceso a ese derecho. Ahora, ¿cómo estamos informándoles que hay esta consulta y familiarizándonos también con el término, que creo que es el término de autoadscripción calificada, ¿no? Como entender de qué va y que para realmente fomentar la participación de los pueblos y comunidades indígenas. Bueno, el INE, como siempre, está utilizando los instrumentos de comunicación que tiene a su disposición. Los documentos básicos para la consulta están disponibles ya en nuestras páginas de internet y pues en este sentido es un paso más. Recordemos que estas son medidas que se aplican desde 2018, que quienes más participan en política, las organizaciones indígenas que han estado al pendiente de estos procesos, no solo tienen claro la existencia de esta disposición de la autoadscripción calificada, sino que en alguna medida se han ido familiarizando también con los mecanismos de consulta. En estos momentos, por ejemplo, acaba de concluir la consulta también a pueblos indígenas que se realizó con fin de llegar a la redistritación del país. La Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores desarrolló esta consulta a lo largo y ancho del país en los meses pasados. De forma tal que, si bien en efecto son derechos y mecanismos que todavía no son del todo conocidos por los potenciales beneficiarios del ejercicio de estos derechos, el INE y otras instituciones en distintas materias han ido avanzando en estos procedimientos. Nosotros aquí contamos con el auxilio de distintas instituciones, como el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, como el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, las comisiones correspondientes de las cámaras, tanto la de diputados y senadores a nivel nacional como de las legislaturas locales, de forma tal que, pues como el ejercicio de otros derechos y otras prácticas ciudadanas, esto es algo en lo que hemos ido avanzando, que en el momento actual forma ya parte, digamos, de los usos normales del Instituto Nacional Electoral y que cada vez nos esforzamos por llegar pues a una mayor población, es decir, porque nuestra información en relación con la consulta y la consulta misma sea accesible para todas aquellas personas que tienen derecho a participar y en su caso para todas aquellas personas que eventualmente serán quienes compitan por estos cargos de elección popular, habiendo certificado o habiendo documentado su pertenencia a las comunidades a las que dicen pertenecer y que en consecuencia les da derecho a competir por estas diputaciones. Claro, es decir, el INE no va solo y además no es la primera vez también que al final estamos haciendo un ejercicio de consulta, como ya lo hemos hecho incluso en otras ocasiones con la redistritación, ¿no? Sí, así es exactamente. Ya más o menos conocemos el camino. Ahora, en este específico, consejero, ¿cuáles son las etapas y cuál va a ser como el procedimiento para llevar la consulta? Se les va a consultar, entiendo que a través de un cuestionario. Tengo entendido incluso que ya estamos haciendo a través de nuestras juntas locales y distritales contacto con comunidades para hablarles de lo que de cuál va a ser el cuestionario o solamente de qué se va a hacer la consulta. No, el cuestionario es un instrumento que se incluye en la consulta, es decir, la consulta no se trata de que quienes son consultados respondan un cuestionario. Okay. Este cuestionario es una guía indicativa busca respuestas específicas que el instituto necesita, pero las opiniones de los consultados no tienen por qué circunscribirse
nada más al cuestionario, ni siquiera tienen que responder la totalidad del cuestionario. Esto es un instrumento, digamos, para precisar algunos puntos, pero esta es una consulta totalmente libre, como ordenan las disposiciones internacionales. Es decir, las personas consultadas en materia de los lineamientos de autoadscripción calificada podrán emitir opiniones en cualquier sentido y en cualquier aspecto que les resulte pertinentes. Con la intención de guiar este debate, de dar algunos instrumentos iniciales en los cuales el INE necesita escuchar las voces de las comunidades indígenas, es que se ha elaborado este cuestionario. Pero, otra vez, es un cuestionario indicativo, es un cuestionario que no reduce la materia de lo consultado, pero que sí nos va a facilitar avanzar en ciertas líneas específicas de este debate. La consulta en general materialmente se realiza en asambleas a donde concurren las personas interesadas y donde se registran sus opiniones para su posterior análisis. De manera esquemática, la consulta consta de 5 etapas: una etapa informativa, una etapa deliberativa, una etapa consultiva, una etapa de valoración de opiniones y una etapa de conclusión y dictamen. Es decir, son básicamente etapas lógicas. Primero se informa de qué se trata, es decir, queremos consultar sobre los lineamientos de autoadscripción indígena para tener la certeza de que las personas que ejercen esas acciones afirmativas efectivamente pertenecen a los pueblos y comunidades indígenas de México. Una vez que la gente está informada, que quienes van a ser consultados, en este caso pueblos y comunidades indígenas y desde luego los integrantes de estos pueblos y comunidades indígenas, se entra en una etapa deliberativa, es decir, dentro de las propias comunidades, entre las propias personas, con la exclusión de las autoridades, ellos discutirán, deliberarán y llegarán a sus propias conclusiones. En la etapa consultiva es donde las autoridades, en este caso el INE, recogerán el resultado de estas deliberaciones para finalmente hacer una valoración de ellas e incorporar lo que resulte pertinente incorporar. Esto es un proceso interesante porque el INE no es totalmente libre de incorporar lo que quiera y de desechar lo que no le parezca. Es decir, la intención de la consulta es que efectivamente se atiendan los reclamos de la población. Es decir, el análisis se trata de decidir qué de las cosas que se opinan son las cosas que más sólidamente garantizarán los derechos de estos pueblos y personas y en consecuencia son los que el INE deberá de incluir en sus lineamientos. Y esto se concretará en el momento final, que es la emisión de conclusiones y el dictamen correspondiente, que es la propuesta misma de lineamientos. Los consultados, incluso, no sé, la ciudadanía en general, ¿qué tanto puede seguir justo el procedimiento? Esto que mencionaba ahorita, una vez que se tienen las propuestas, ¿cómo verificar que sí se está plasmando y que se está considerando? ¿La gente va a conocer cuáles fueron todas las propuestas? ¿Los mismos grupos consultados podrán darle seguimiento de alguna manera al proceso ya de elaboración de lineamientos? Bueno, a ver, de hecho no es un proceso abierto a toda la población. Esto es el ejercicio de un derecho que corresponde a los pueblos y comunidades indígenas, no a cualquier ciudadano, como sí fue, por ejemplo, con la redistritación, donde se abrió a los partidos políticos, organizaciones, académicos y otra serie de actores de la vida social. Acá no. Acá esto es un derecho de los pueblos indígenas, en consecuencia podrán participar en ella a través de sus autoridades tradicionales, donde éstas existan, de manera individual, donde no haya autoridades y organizaciones comunitarias, y a través de las diversas organizaciones que los pueblos indígenas han conformado en el país. Nombrarán representantes en las distintas asambleas de consulta que serán los encargados de dar seguimiento hasta el final a lo que se acuerde, es decir, serán quienes vean que efectivamente se retoman las propuestas que se han hecho, que son analizadas, valoradas y que finalmente transitan hasta los lineamientos en última instancia. Ya estamos en el proceso de consultivo y ¿hasta cuándo termina? Bueno, en este momento estamos en los últimos momentos de la etapa consultiva y a partir del 2 de julio pasaremos a la etapa deliberativa y a partir del 2 de julio iniciarán materialmente las consultas en los estados y distritos. Es decir, estas reuniones a donde acudirán las distintas personas interesadas en participar de la consulta
inician el día 2 de julio. ¿Y termina? Termina 20 días después, el día 21 de julio, para dar paso a las siguientes etapas. Es decir, esto ha sido un inconveniente, tengo que decirlo, tenemos tiempos muy apretados, vamos a tener que realizar más de 30 consultas estatales y distritales en un plazo de 19 días. Podemos hacerlo, finalmente esta institución, el Instituto Nacional Electoral, tiene una estructura nacional que sirve para garantizarle a la ciudadanía, pues no solo la integridad de su voto el día de las elecciones, sino muchas otras cosas, destacadamente nuestra infalsificable credencial de elector. Y esta misma estructura en nuestras juntas locales y distritales es la que nos está facilitando primero hacer llegar a los pueblos y comunidades la información pertinente y segundo la organización en este plazo tan breve de el número de consultas que nuestros propios acuerdos nos exigen. ¿El INE tiene un plazo para entregar los lineamientos, para tenerlos definidos? Sí, si mal no recuerdo es el 22 de septiembre, no recuerdo si exactamente el día 22, me parece que sí. Ok, entonces estos lineamientos ya aplicarían para las próximas elecciones locales o hasta la federal. La intención es que se apliquen hasta la elección federal. Probablemente el propio debate tuviera alguna incidencia en las elecciones locales, pero en principio no es parte de lo programado. Está hasta las 24. Sí, el objetivo es que esto garantice las condiciones en las que se ejercerán los derechos de los pueblos indígenas en la elección federal de 2024. Perfecto. Finalmente, nada más, evidentemente estamos hablando de un acercamiento en lenguas originarias, estamos hablando de acercamientos en su lenguaje y, como dice usted, abierto a que se expresen como lo quieran expresar, ¿no? Sin un formato específico, digamos, ¿no? Sí, efectivamente. Sería una gran contradicción que una consulta dirigida a los pueblos indígenas no tuviera la capacidad de expresarse en muy diversas lenguas. Esto no es un asunto menor. En el territorio del Estado mexicano tenemos 364 variantes lingüísticas reconocidas por el INALI. Esto corresponde a 62 familias lingüísticas, que sigue siendo demasiado. De forma tal que nosotros haremos un esfuerzo por la difusión de esto en el mayor número de lenguas indígenas, donde desde luego destacarán las que tienen mayor número de hablantes: el náhuatl, el maya, el zapoteco, el mije, el mixteco, el celtal, el tzoltzil, el chol. Las menciono algunas de ellas, no son todas. Para esto contaremos con el apoyo del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas y nuestra idea, desde luego, es que ninguna persona o comunidad que desee participar en esta consulta se vea impedido de hacerlo debido a la barrera lingüística. Es decir, sí tenemos la tarea de sobreponernos a la barrera lingüística, y esto en México quiere decir que la institución tiene que hablar en muchas lenguas. Claro. Es una tarea titánica, consejero, y nuevamente que enfrenta el INE, y pues estaremos muy pendientes de esta realización. Le agradecemos muchísimo el tiempo que ha dedicado a tratar de hacer esta difusión y a tratar de explicar esta consulta sobre todo para quienes van a participar en ella, ¿no? Muchísimas gracias, y muchísimas gracias a quienes nos escuchan. Hasta luego. Entrevista. La entrevista. Central Electoral.